Bien, el tema de hoy es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta es una enfermedad por demás muy frecuente en la consulta de gastroenterología. Tenemos que se trata de una entidad clínica con síntomas consecuentes a la exposición del esófago, ¿no? Eh, Exposición al ácido o a la bilis o de ambos, ¿no? Y está representado básicamente por dos síntomas, que son la regurgitación, que es el retorno del contenido gástrico duodenal, o ambos a la boca, ¿no? Esto sin estar precedido de náuseas, y el reflujo, ¿no? Que es la exposición del esófago al contenido gástrico y o duodenal en forma transitoria prolongada. Entonces, la definición de la enfermedad es una enfermedad recurrente relacionada a la exposición, ¿no? Además retrógrada del reflujo, ¿no? Del contenido gástrico duodenal o de ambos. Presenta un variado cortejo de síntomas que pueden afectar la calidad de vida del paciente, y estos se pueden presentar o no con lesión del tejido de la mucosa esofágica. Casi todas las personas hacen episodios de reflujo normalmente, por eso la gente concibe esta enfermedad como, o sea, no la concibe a esta entidad como una enfermedad, y hay condicionantes muy frecuentes que hacen que se produzca este reflujo, por ejemplo, el exceso de comida, el exceso de bebida, tabaco, de algunos medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, los pacientes no asumen que la enfermedad sea una entidad que se pueda presentar en forma impercedera. Además, la mayor parte de los reflujos, ¿no es cierto?, se convierten recién en una enfermedad para ellos cuando empiezan a afectar la calidad de vida del paciente. El reflujo es una entidad muy frecuente. La mayor parte de estos reflujos cursan con algún grado de esofagitis, en alguna parte de la enfermedad, pero también hay que considerar que son la mayor parte leves, ¿no? En los reportes de países vecinos llegan a una prevalencia del 7.3, por ejemplo, en el Brasil, y en la Argentina llega a una prevalencia un poco mayor, del 11.9, y los síntomas más importantes obviamente son la pirosis, que vamos a explicar más adelante, ¿no? Es más frecuente en mujeres en una edad productiva, joven, ¿no es cierto? Y los pacientes con ERGE, en algunos reportes como reportado y el 2005 es el más alto, con 52.8%, donde explicaban que esto pasaba porque el paciente se automedica, entonces los niveles de prevalencia son menores y de incidencia son menores porque no son reales, ¿no? Por otra parte, el consumo del tabaco y el alcohol aumentan el hecho de que estos pacientes puedan presentar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Quiero recordarles un poco la fisiología del esófago. No es un tubo que comunica la boca con el estómago, sino es un verdadero órgano que conduce el alimento desde la boca hacia el estómago y no permite que este alimento retorne tanto a la boca como al esófago. Entonces, la conducción es una conducción suave, una conducción sincronizada, ¿no?, a través de dos tipos de ondas que se producen por la musculatura que tiene el esófago. Acuérdense que tiene dos tipos de fibras musculares, las circulares y las longitudinales. Entonces, esto produce movimientos de vaciamiento y de propulsión del bolo alimenticio. Una vez que el alimento ha llegado al extremo inferior del esófago, entonces franquea una entidad que se llama esfínter esofágico inferior, la misma que no solo permite el paso de los alimentos a través de este órgano, sino también no permite el retroceso de los mismos desde el estómago o el duodeno.
Si bien el esfínter esofágico inferior no es una entidad anatómicamente bien diferenciada, ¿no? Tiene condicionantes que lo hacen un esfínter real, y estas condicionantes son que la presión del esfínter esofágico inferior es evidente y medible, ¿no? Es de 8 a 12 milímetros de mercurio. Esto se debe especialmente a una presión extrínseca propiciada por el hiato esofágico, ¿no? Además, por la situación intraabdominal del esfínter esofágico inferior a manera de una válvula, y esta válvula es básicamente manejada o condicionada por una angulación que hace el esófago sobre el estómago, que se llama ángulo de His, ¿no? Por otra parte, el aparato ligamentario, ¿no? del hiato esofágico, que está propiciado por los pilares del diafragma, el ligamento arqueado, etcétera, etcétera, ¿no? De la misma forma hay que recordar que la mucosa esofágica, ¿no? Tiene una característica diferente al resto del tubo digestivo. La mucosa esofágica está constituida por un epitelio plano, estratificado, no cornificado, muy semejante al de la piel, pero sin queratina, por la necesidad digamos, de protección que necesita este epitelio, el gran roce que hay al paso de los alimentos. Acuérdense que algunos animales como los caninos, este epitelio es sumamente resistente y puede facilitar el paso de cosas como huesos, piedras, etcétera, etcétera. Entonces, en el ser humano, los factores protectores de la mucosa de este epitelio son la saliva, que produce un fenómeno que se llama depuración o barrido esofágico, ¿no? Con una permanente limpieza durante la propulsión del alimento a través del esófago. Por otra parte, tenemos el esfínter esofágico inferior, que debe estar indemne con todo su aparato ligamentario y los componentes del hiato esofágico. Hemos dicho que es un tejido de alta resistencia. La peristalsis debe ser una peristalsis sincrónica, normal, ¿no? Además, el tiempo de vaciamiento gástrico debe ser adecuado, porque el aumento del tiempo de vaciamiento gástrico condiciona el reflujo, al igual que el aumento de la presión intraabdominal, la presión intragástrica o la presión intraperitoneal. De la misma forma, si bien no es un epitelio eminentemente productor de moco, ¿no? Es un mecanismo de defensa, y es muy importante la fuerza de gravedad, ¿no? que hace que los alimentos sean dirigidos hacia abajo, ¿no? Y los factores agresores, ¿no? Obviamente la lesión anatómica o secundaria del aparato hiatal, ¿no? De la misma forma, el reflujo de ácido, de pepsina, de bilis, ¿no? O la alteración de la motilidad tanto gástrica o tanto esofágica como gástrica pueden condicionar a que haya una alteración de este mecanismo de homeostasis. Entonces, se produce una suerte de una balanza donde están los factores protectores y los factores agresores que hemos mencionado. El diagnóstico, obviamente, es en base a la clínica, pero uno se apoya también en la radiografía, la endoscopía, la manometría, la pHimetría, ¿no? Y, bueno, cuando uno hace el diagnóstico clínico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tiene que considerar el síntoma principal, que es la pirosis. Acuérdense que la pirosis es la sensación de quemazón retroesternal, ¿no? Que en muchos casos el paciente expresa como la sensación de vinagre o de ardor en el pecho, ¿no? Detrás del pecho. Entonces, eso es lo más importante, pero también hay otros síntomas, como por ejemplo el hecho de
de tener regurgitaciones ácidas, eructos, sensación de llenura después de los alimentos, hipo, ¿no? Dolor epigástrico o odinofagia, que no es lo mismo que disfagia, ¿no? La odinofagia es el dolor al tragar en la garganta, en cambio la disfagia es el dolor al tragar en el pecho, ¿no es cierto? Y esto puede aumentarse con algunas condicionantes, como por ejemplo el estar después de la comida o adoptar posturas después de la comida, como por ejemplo el dormir, el agacharse, el decúbito, ¿no? El esfuerzo físico, etcétera, etcétera. Y también tiene sintomatología extraesofágica o no digestiva, ¿no? Como por ejemplo dolor torácico, la broncoaspiración que hace que se parezca a un asma, ¿no? Los pacientes pueden cursar con tos y con caries, faringitis, otitis, laringitis. De hecho, pueden haber hasta problemas cardiorrespiratorios debido a esto. Dentro de los síntomas clínicos, hay que tomar en cuenta que no solo se considera a la pirosis y regurgitación, sino hay que hacer un balance de todas las evidencias para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, porque si nos dejaríamos llevar solamente por la clínica, en este caso, tendríamos una alta posibilidad de equivocarnos. Dentro de las complicaciones más importantes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico están la inflamación del esófago, la esofagitis, el sangrado, la hemorragia, ¿no? La cicatrización con la posterior disminución del lumen del esófago, que se llama estenosis péptica, la transformación de la mucosa a una mucosa metaplásica, como es el esófago de Barrett, y complicaciones extradigestivas que las hemos mencionado cuando hemos dicho la clínica. Tenemos que los exámenes complementarios más importantes de esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, son la serie esófago gastroduodenal, donde se le da al paciente un contraste por la boca y después se hacen placas dinámicas en posición de parado, de echado y después en Trendelenburg para ver la contención del contraste en el estómago una vez que pasa a través del esófago. Este estudio no es muy, digamos, sensible para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero sí para sus complicaciones, como por ejemplo la acalasia secundaria por estenosis péptica, ¿no? La hernia de hiato, las hernias paraesofágicas o diafragmáticas, que pueden hacer que esto produzca, digamos, la enfermedad. De la misma forma, tenemos que considerar la manometría, ¿no? Que es la medición de la presión del esfínter esofágico inferior. Y en esto es muy útil realizar el estudio, ¿no? Para poder realizar el tratamiento, básicamente, ¿no? O sea, cuando tiene indicación quirúrgica es muy importante este estudio, es indispensable básicamente, ¿no? De hecho, se han realizado estudios manométricos, inclusive intraoperatorios, para calibrar perfectamente o mejor el esfínter esofágico inferior cuando se realizan los procedimientos antirreflujo. Y esto es nada más que la gráfica, ¿no? de la manometría. Y estos son los resultados que uno debe esperar cuando el paciente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son presiones del esfínter esofágico inferior menores a 10 a 12 milímetros de mercurio, ¿no? También tenemos un porcentaje de relajación del esfínter esofágico inferior menor al 95% y ver la motilidad del esófago donde se expresan ondas patológicas como por ejemplo las ondas retrógradas o simultáneas. Por otra parte, tenemos la pHimetría. La pHimetría es la medición del pH intraesofágico en la línea Z,
donde se pone un transductor que durante 24 horas y bajo distintas condiciones mide una serie hace una serie de mediciones del pH y después las promedia en un software determinando un índice que se llama índice de Demister. Este índice de Demister debe ser menor a 14, ¿no? Para que, digamos que el estudio es normal, ¿no? La manometría esofágica y la pHmetría esofágica por sí solas no hacen diagnóstico, por eso desde el principio les digo que hay que hacer una combinación de todos estos para poder realizar el diagnóstico de la enfermedad y encarar un mejor tratamiento. La endoscopía digestiva tiene por objeto realizar evaluaciones de tipo indirecto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero su máxima bondad es básicamente la señalización de las complicaciones, especialmente la esofagitis. Entonces, se han diseñado algunos scores, ¿no? Aunque por sí sola no es diagnóstica, ayuda mucho al diagnóstico en sumatoria a los otros estudios. Y tenemos que se han realizado scores para ver el nivel de esofagitis, ¿no? Antes se utilizaba este score de Savary-Miller. Sin embargo, ¿no? En la actualidad, el Savary-Miller prácticamente está en desuso y lo que se utiliza es la clasificación endoscópica de los Andes de Los Ángeles desde 1996, donde se cataloga 4 grados, el grado A, B, C y D. Donde el grado A se encuentra una erosión menor a 5 milímetros, que no involucra más que un epitelio. El grado B es una lesión mayor a 5 milímetros, que todavía involucra un solo epitelio. El grado C, varias erosiones que involucran ambos epitelios y comprometen menos del 75%, y el grado D, que compromete más del 75%. Entonces, tenemos aquí la clasificación, el grado A, vemos ahí, ¿no? El grado B, con lesiones un poco mayores a 5 milímetros. Esta es el grado C, ¿no? Lesiones de más de 5 milímetros de ambos epitelios en menos del 75%, y ahí ven una lesión del grado D. El tratamiento está básicamente supeditado a realizar medidas mecánicas, modificación de la dieta y hábitos sociales, ¿no? La reducción de la acidez gástrica, esto en base a fármacos y a tonificantes de la musculatura gastrointestinal. Entonces, en las medidas mecánicas tenemos una buena masticación, la realización de evitar algunos hábitos, como por ejemplo el decúbito después de las comidas, evitar movimientos bruscos después de las comidas, evitar la presión intraabdominal después de las comidas. Dentro de las medidas dietéticas, ¿no? Lo más importante es disminuir el peso, fraccionar las comidas y no hacerlas tan abundantes en menos ocasiones, evitar el consumo de gaseosas o de tabaco, ¿no? Por ejemplo, evitar el consumo de alcohol, especialmente los que son de origen de fermentos, ¿no es cierto? Vinos, cervezas, etcétera, etcétera. Y los irritantes, ¿no? Como los condimentos, los ajíes, etcétera, etcétera. Entonces, esto de por sí puede ser beneficioso para resolver el cuadro. Si esto no resulta, entonces tenemos que bloquear la producción de ácido en base a todos estos medicamentos que los conocemos de farmacología perfectamente, ¿no? Los antiácidos, los bloqueadores de la bomba de protones, ¿no? Los bloqueadores H2. Y cuando nosotros tenemos problemas con la motilidad gastrointestinal, nos apoyamos en gastroquinéticos como la domperidona, la mosaprida, ¿no? La metoclopramida, que ayudan a vaciar el esófago y el estómago. Y por último, ¿no? Cuando el tratamiento no es adecuado por vía
médica, se recurre al tratamiento quirúrgico y las indicaciones para cirugía son una mala respuesta al tratamiento médico, ¿no? Una hernia hiatal grande o en personas muy jóvenes, la esofagitis grave, las complicaciones tanto digestivas como extradigestivas, pacientes que muy jóvenes tengan enfermedad por reflujo gastroesofágico y otras como por ejemplo el esófago de Barrett. Con esto acabaríamos la clase.